Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En este video vamos a desarrollar lo siguiente para esta ocasión: función selección y la función fractura. Bueno, vamos a ver justamente el tema de la parte teórica, explicando justamente a qué se referencia dicha función selección y dicha función fractura en el evento de combinación que ocurre dentro de un molino de bolas. Bueno, lo que vamos a desarrollar es lo siguiente: vamos a ver justamente a qué se refiere la cinética de molindabilidad, la distribución de partículas en tamaños inferiores y la relación que tienen justamente los medios de molienda y la cinética de moliendabilidad. Perfecto, vamos a explicar también qué significa o cómo interpretamos justamente esta imagen, de igual manera esta gráfica de relación de función selección y el tamaño de partícula. Bueno, vamos a comenzar. Es una explicación con diapositivas, solamente abarcamos, como ya lo dije, solamente la parte teórica, ¿ok? Y consideremos justamente que esta función selección y función fractura básicamente eh, se toca en algunos simuladores, es decir, mediante el modelado de la combinación de las partículas dentro del equipo, como en este caso MinProSim y también las plantillas de Molycop Tools. Bueno, vamos a comenzar con la explicación. Ya bueno, aquí tenemos la teoría de función selección y la función fractura. Bueno, ¿cómo modelamos adecuadamente los eventos de rompimiento que ocurren en un molino? Es decir, los eventos de conminución una vez de que una distribución de tamaños de partícula ingrese al molino de bolas. Tenemos justamente mecanismos de molienda o mecanismos de conminación, abrasión, impacto y compresión, lo que genera justamente que acá tengas una distribución de tamaños de partícula más pequeña que la distribución de ingreso. Bueno, aquí modelamos la velocidad a la cual se fractura el mineral, la degradación del mineral, el rompimiento y la distribución de partículas post-rompimiento. ¿Ok? Esto ya explica justamente la función selección y la función fractura. Y acá tenemos una gráfica de explicación de la función selección que lo vamos a ver más adelante, pero con diferentes tamaños de bola o diferentes string o collares de bola. Bueno, acá ya tenemos justamente la definición de la función selección y la función fractura. Punto número uno: la función selección describe la velocidad a la cual la partícula va reduciendo su tamaño, es decir, la velocidad de moliendabilidad o la velocidad de degradación de tamaño de partícula. Y la función fractura describe la velocidad o, disculpen, la distribución de las partículas luego del evento de rompimiento, es decir, cómo se distribuyen las partículas gruesas en partículas más pequeñas. Bueno, tenemos aquí la función selección y la función fractura, características intrínsecas del mineral. En este caso, la función fractura sí es una característica netamente del mineral, ¿verdad? Pero la función selección también, pero también es influenciada por el tamaño del medio de moturación, o en este caso el tamaño de la villa o el tamaño de la bola. Es decir, si tienes un tamaño más grande o un tamaño más pequeño o un tamaño intermedio entre el grande y el pequeño, la cinética de moliendabilidad va a llegar a variar. Bueno, acá tenemos el tamaño del medio de molienda, como se dijo. Básicamente la parte más importante es el área superficial que ésta genera. Eso influye mucho en la moliendabilidad o la combinación que pueda generar en el mismo mineral. Bueno, ya explicamos acá qué viene a ser la función selección, cinética de moliendabilidad, función fractura, distribución en tamaños inferiores. Luego tenemos aquí el tamaño del medio de molienda y su influencia en la cinética de rompimiento. Como dijimos en la función fractura, básicamente la función selección varía, es decir, esa cinética de moliendabilidad varía en función del tamaño del medio de molienda. Acá tenemos respuestas de diámetros mayores y respuesta de diámetros menores. Significa que la respuesta que yo tenga o la moliendabilidad que yo tenga en tamaños más pequeños es diferente a la de tamaños intermedios y a la de tamaños grandes. Por eso es que normalmente lo que se requiere en el interior de un molino es buena respuesta de finos, buena respuesta de gruesos. Y por eso se agregan justamente un string, un collar de bolas, con diferentes tamaños de medios de moturación. Acá tenemos justamente diferentes áreas superficiales para tamaños o diámetros mayores, diámetros intermedios y diámetros menores. ¿Ok?
Y de esta área superficial depende justamente de la respuesta que tiene a finos o la respuesta que tiene a gruesos. Bueno, tenemos el tamaño del medio de molienda, como dijimos, el diámetro de la bola y el área específica de las bolas o los medios de molturación. La relación entre estas dos características, es decir, bueno, acá sería la pregunta, si yo tengo un diámetro mayor, un diámetro intermedio o un diámetro menor, ¿cómo viene a ser el área específica de las bolas? ¿Y cómo viene a ser la respuesta que tiene este diámetro, ya sea mayor, intermedio o menor? Bueno, para este caso, conforme el tamaño de medio de molturación o simplemente la villa sea de diámetro mayor, es mucho más grande, consecuentemente su área específica es menor. Y si el tamaño de bola es de diámetro menor, el área específica es mayor. Y cuando se tiene mayor área específica, la respuesta es mejor para finos. Y menor área específica, la respuesta es, en este caso, mayor para gruesos. Por eso es que este collar de bolas que se pueda agregar un molino de bolas, normalmente los finos son, por así decir, degradados por bolas más pequeñas. Y en este caso los gruesos por bolas más grandes y los intermedios por bolas intermedias. ¿Ok? Por eso es que la edición de medios de molturación es en un collar de bolas, donde tienes justamente una variación de tamaños o variación de diámetros de bola. Bueno, acá tenemos tamaño del medio de molienda. Lo que muele realmente del medio molturante o el medio de molienda es el área específica. Ok, esa parte es muy importante. De este depende la cinética de rompimiento. Como se dijo, la cinética de moliendabilidad básicamente está relacionado con el área específica. Es decir, una bola más pequeña tiene una mayor cinética de moliendabilidad que una bola grande, pero la bola grande se requiere para la cinética de molienda de las partículas más gruesas, porque lo que se tiene, lo que ingresa a un molino de bolas es una granulometría variable, una variabilidad básicamente, gruesos, finos y medios. Bueno, esta es una imagen referencial que habla justamente de la clasificación de tamaños de partícula. Si acá tengo una variabilidad de tamaños de partícula, pasan por una zaranda, la zaranda lo clasifica como finos y gruesos. Acá tenemos los finos y acá tenemos los gruesos. Y bueno, los finos, como se dijo, ¿quiénes son encargados de la combinación de finos? Las partículas, o disculpen, las bolas más pequeñas, mientras que para los gruesos vienen a ser las bolas más grandes, donde la eficiencia de moliendabilidad es la más adecuada, la más correcta. Bueno, y aquí tenemos una pequeña correspondencia en cuanto al tamaño de medio de molturación y el tamaño de partícula que puede llegar a disminuir o que puede llegar a reducir su tamaño. Acá tenemos, como se dijo, diámetros pequeños para las partículas más pequeñas y los diámetros grandes para las partículas más grandes. Para la partícula más grande va a ser eficiente, pero para la partícula más pequeña va a ser ineficiente. En este caso lo mismo. Las bolas más pequeñas para las partículas pequeñas van a ser eficientes, pero para las más grandes no van a ser eficientes. ¿Ok? Dentro de los eventos de rompimiento por molienda, deberíamos considerar la orientación de las bolas, eficiencia de molienda. Eso es lo que no se puede realmente controlar dentro de un molino, la orientación que tiene justamente. Es decir, que yo solamente quiero dentro o en el interior del molino que las bolas más grandes solamente impacten a las bolas, o disculpen, a las partículas más grandes, y las bolas más pequeñas solamente impacten a las partículas más pequeñas. Eso no se puede controlar, por eso es que hay una ineficiencia de moliendabilidad, donde por algunos momentos las bolas más grandes impactan a las más pequeñas y las más pequeñas impactan a las más grandes, donde ya se presenta la ineficiencia que ya se dijo. Bueno, acá tenemos el siguiente gráfico. A ver, muestra la correlación de la función selección, toneladas por kilowatt hora, y el tamaño de partícula. Acá tenemos el tamaño del medio de molienda. Como ya se dijo, hay una pequeña relación entre el diámetro de la bola y el área específica de las bolas. Lo que dijimos en la diapositiva anterior es de que, bueno, acá tenemos una mayor cinética de moliendabilidad de las partículas pequeñas sobre el tamaño, o disculpen, el diámetro pequeño de bola sobre las partículas pequeñas, y tenemos en este caso buena eficiencia de molienda de las bolas más grandes sobre tamaños de partícula más grande. Y esto lo explica justamente esta gráfica. Acá tenemos collar de 3 pulgadas, collar de 2.5 pulgadas y collar de 2 pulgadas. Nos vamos justamente al collar de 2 pulgadas.
Tenemos un tamaño de bola de 2 pulgadas que tiene que mostrar mayor eficiencia de moldeabilidad en las partículas más pequeñas, mientras que la de 3 pulgadas, que es un diámetro mayor, tiene que mostrar mayor eficiencia de moldeabilidad en las partículas más grandes e ineficiencia en las partículas pequeñas. Bueno, si tomamos como referencia este espacio, esta área netamente, a ver, vamos a ver las de 2 pulgadas. Ya tenemos la de 2 pulgadas y la de 3 pulgadas. Hacemos una comparación entre estas dos. La de 2 pulgadas, acá tenemos tamaño de partícula 1000 micrones, 100 micrones y acá tenemos 10.000 micrones. La de 2 pulgadas te dice de que muestra acá una función selección, mientras que la de 3 pulgadas para este tamaño más pequeño muestra una ineficiencia de cinética de moldeabilidad. Es decir, que la función selección es mayor en el collar de 2 pulgadas que la de 3 pulgadas, solamente para tamaños finos. Pero si nos vamos a los tamaños más gruesos, ¿qué tenemos acá? La función selección está acá, para 2 pulgadas. Y para 3 pulgadas está acá. Significa que la función selección es mayor para el collar de 3 pulgadas, pero menor para el collar de 2 pulgadas. Significa que para los gruesos, la cinética de moldeabilidad es mucho mejor de los gruesos en los gruesos y bueno, básicamente el collar de 2 pulgadas tiene ineficiencia para los gruesos. Es lo que se puede ver justamente en este punto. Y bueno, ya por debajo te habla justamente del modelamiento de la función selección y la función fractura. ¿En qué consiste? Justamente lo siguiente. Como ya se dijo, esto básicamente es como la explicación de lo ya abarcado, de la función selección que viene a ser la cinética de moldeabilidad y la función fractura que viene a ser la distribución en fragmentos más pequeños o tamaños inferiores. Y esto a su vez es influenciado justamente por el collar de bolas. Dijimos que bolas más grandes tienen buena eficiencia para gruesos, pero ineficiencia para finos. Y bolas más pequeñas tienen buena eficiencia para finos, pero ineficiencia para gruesos. ¿Ok? Eso es lo que se explica justamente en esta parte, bueno, en esta pequeña imagen que se puede ver en este punto. Y bueno, a ver, si no, vamos a ver eso de acá. Bueno, si inicialmente nosotros acá tenemos una distribución de tamaños de partícula con variabilidad de tamaño, es decir, tenemos tamaños finos, medios y gruesos. Estos los sometemos a un evento de convolución, un evento de rotura, donde tenemos consecuentemente tamaños más finos. ¿Ok? Acá tenemos un S1 que viene a ser la función selección de los tamaños de partícula 1 por variación de t en el tiempo t por F1, la cantidad básicamente fracción de tamaño 1. Acá tenemos 1 menos S1 por variación de t por F1. ¿Esto qué representa? Luego de mi evento de convolución, como se dijo, yo tengo tamaños más finos o tamaños más pequeños que los iniciales. Consecuentemente, esto es representado justamente por eso. En cambio, tenemos tamaños que, por más que ingresen al evento de convolución, siguen conservando su tamaño. Consecuentemente, es representado por esto. Ok, solamente en la función selección. Pero en el caso de la función fractura que habla de distribución en tamaños inferiores es lo siguiente. Acá tenemos B21 que significa fracciones de tamaño 1 a fracciones de tamaño 2. Es decir, un tamaño 1 pasa a ser un tamaño 2 y el tamaño 2 es más pequeño que el tamaño 1 o el tamaño inicial. Y tenemos función selección 1, cinética de moldeabilidad 1, variación de t por fracción 1, ¿ok? O cantidad básicamente que se muestra. Y acá tenemos la consecuencia luego del evento de rotura o el evento de fragmentación. De igual manera se tiene justamente esta parte, esto, y lo que se puede ver en la imagen, ¿sí? Esta es la explicación de manera general de lo que se puede ver, ¿ok? Y bueno, eso básicamente quería explicar en este video acerca de la función selección y función fractura porque son temas que abarcan algunos simuladores o plantillas como las de Molycop Tools o como ya dije también el software de MinProSim, que para hacer justamente una buena simulación se requiere primeramente modelar el equipo, en este caso el molino de bolas, que habla de la función selección y función fractura, determinar justamente dichos valores para un correcto modelado. Bueno, sin más que decir, eso sería todo por este video. Que tengan un excelente día. Chau, chau.